Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en una mesa redonda que ahora más bien es cuadrada por la pandemia que nos obliga a vernos por pantallas para hablar sobre las barreras para la igualdad en España. Es una mesa organizada por Llorente y Cuenca y donde hablaremos sobre liderazgo, conciliación y violencia de género como las barreras principales que se han analizado en el informe sobre la conversación social en la pandemia. Para hablarnos de estos temas tenemos a Luisa García, que es socia y directora general de España y Portugal de Llorente y Cuenca, Mercedes Gulich, que es fundadora y CEO de Mujeres y CIA y las top 100 mujeres líderes en España, a Maite Goscozábal, responsable de investigación social del Club Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio, y a Victoria Rosell, que es delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Bienvenidas a todas. Bueno, la conversación sobre las barreras que impiden la igualdad entre hombres y mujeres se redujo un 6% durante la pandemia, aunque las posiciones se han polarizado cada vez más. Isa nos va a contar, hacer un pequeño resumen de lo que fue ese interesante análisis. Muchísimas gracias, Carmen, y gracias a todas por acompañarnos. Yo efectivamente os hago un recorrido rapidísimo por las principales conclusiones del informe y recordaros que está disponible en la web de Ideas Llorente y Cuenca, ideas.llorenteycuenca.com, el informe completo, que además lo hemos también hecho, si no recuerdo mal, para Perú y para México, y es muy interesante también ver cómo la conversación en diferentes países tiene algunos matices. Si Paula me ayuda a compartir la presentación, podemos ir viendo alguna de las conclusiones, pero primero explicar el cómo lo hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido analizar la conversación en Twitter. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene un nivel bueno de penetración en España, pero sobre todo porque es la red que nos permite mejor acceso a un volumen de datos suficiente. Bueno, tan suficiente que necesitamos la inteligencia artificial para analizarlo, ¿no? Las dimensiones temática, política, ideológica o evolutiva nos han permitido estructurar el análisis, pero que veréis que necesita de 3 técnicas distintas, porque, como viene más adelante, estamos analizando 6 millones de tweets prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos técnicas de machine learning, de procesado de lenguaje natural o de análisis de networks sociales para poder llegar a estas conclusiones y poder tener la foto lo suficientemente completa para ver comunidades y evolución, pero que luego nos permita afinar el análisis de cada uno de ellos, ¿no? Como os decía, son prácticamente 6 millones de tweets. Hicimos un primer estudio ya el año pasado, aunque quedó muy opacado por la pandemia, pero tener ya esos datos nos permite comparar un año completo con el año 2020 también completo. Y lo que buscamos en general es igualdad de género y feminismo. Y ahora veremos qué porcentaje de esa conversación es específica sobre lo que la ONU identifica como barrera. Cuando uno analiza estos volúmenes de información, lo que tiene también que saber es qué preguntarle a la máquina, porque si no puedes quedarte en conceptos demasiado amplios. Entonces, miramos la conversación en general y luego tomamos como marco de referencia a las barreras de la ONU para saber cómo se iban clasificando cada uno de los temas, qué perfiles intervenían y qué comunidades como las que veis aquí, ¿no? Por eso, en la conversación de esos casi 6 millones de tweets, bajamos a que un 43% es sobre estas barreras de las que vamos a hablar hoy, sobre violencia y agresiones, igualdad profesional, educación en igualdad, hogar y cuidados, liderazgo y empoderamiento. Y hay esa primera gran conclusión, que es, como Mercedes siempre, ya seguro que ahora lo cuenta, pero me anticipaba la primera vez que comentamos el tema, que ante una crisis de cualquier tipo, pues la conversación sobre igualdad y el nivel de preponderancia que tiene la igualdad en el debate social sufre, ¿no? Y efectivamente, a pesar de que ha habido temas muy importantes relacionados con igualdad en el contexto pandemia, sin embargo, eso no se refleja en el volumen de la conversación, que es menor. En particular, veréis que sufren algunos temas y eso nos preocupa. Nos encantaría que el informe trajera conclusiones mejores, ¿no? A la izquierda veis de esa conversación cómo se reparte por temas. Y si bien la violencia y las agresiones
sigue siendo el tema con más volumen de conversación, con un 37,5% del total. Veréis que también es el que menos desciende. Para nosotros esto fue una alarma muy, muy importante y Victoria, nos encantará escucharte al respecto, porque así como hemos escuchado el riesgo enorme que han sufrido y sufren las mujeres en momentos de confinamiento y convivencia obligada con sus agresores, sin embargo, parece que la sociedad no ha tomado conciencia de ese riesgo mayor y sucede una tendencia contraria, ¿no? Sufren también las conversaciones sobre igualdad profesional, sobre liderazgo y empoderamiento, y crecen las conversaciones en torno a hogar y cuidados, que es como lo define la ONU, en España hablamos más de conciliación. Pero, sin embargo, el que crezca casi un 45% no significa que tenga un volumen muy, muy relevante, y ahora lo veremos con un poco más de detalle. Hitos que marcan la conversación. Siguen estando los momentos políticos incidiendo de manera muy destacada. La toma de posesión de la ministra de Igualdad, o incluso temas que podrían parecer anecdóticos, pero por todo el ruido político en torno al 8M, pues trascendieron esa visión, ¿no? Como el diagnóstico positivo de Irene Montero por COVID. De manera muy destacada, el 8M es un pico de conversación muy, muy importante, pero veréis cómo hay muy pocos o ningún pico que se genera por otros actores, por ejemplo, empresariales, ¿no? Cuando hay un compromiso creciente de las empresas en materia de igualdad y, sin embargo, no consiguen todavía generar el volumen suficiente para que iniciativas como las que hemos visto de No More Matildas, por ejemplo, o de otras muchas organizaciones en este sentido, tengan una relevancia importante. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque la conversación se agrupa en torno a comunidades afines ideológicamente. Donde veis los colores más densos es porque son comunidades que interactúan entre ellas, con algunos liderazgos de opinión. Aquí aparece destacado el presidente Sánchez, Irene Montero, o en el otro extremo Toni Cantó, Rosa Díez, pero veréis que no aparecen liderazgos destacados o comunidades estructuradas en torno a liderazgos que no sean de tipo político. Hay una parte que es normal, y es que los políticos lideran la conversación y marcan mucho la agenda, pero hay otra que para nosotros lo que se está reflejando es una necesidad y una oportunidad. La necesidad de que aquellas organizaciones que están en el territorio de igualdad haciendo una contribución muy destacada repiensen sus estrategias de influencia. Probablemente saben cómo influir en el territorio de los medios tradicionales o de la acción directa, pero todavía les cuesta ser influyentes en este mundo de la conversación digital. Y también la oportunidad de consolidarse como articuladores probablemente fuera de esos extremos ideológicos y no estar ni a la derecha ni a la izquierda del sociograma que corresponde a los extremos ideológicos, sino en estos espacios que veis en este océano central. Esto se agudiza todavía más en algunos temas. Veréis que en violencia precisamente es uno de aquellos en los que, si bien la mala noticia que os daba antes era el extenso de la conversación, la buena es que hay mucha conversación fuera de los extremos. Por tanto, podríamos decir, hay un nivel de consenso. Hemos logrado, después de muchos años de esfuerzo, un nivel de consenso independientemente de cuál sea tu tendencia política. Y se conectan puntos que pueden estar muy lejanos. Sigue habiendo densidad, por supuesto, en las comunidades afines, pero porque entendemos que la condena a la violencia, el apoyo a la lucha contra la violencia contra las mujeres, genera un consenso suficiente. Por tanto, en ese espacio de la conversación, mala noticia el descenso, buena noticia el nivel de consenso que hemos alcanzado.
Quedaros con esa foto y luego, si no, vuelvo de cómo se dibuja el sociograma en materia de violencia y lo comparamos con cómo se dibuja en materia de conciliación. Veréis cómo en conciliación hay dos grupos que casi no hablan entre ellos, por eso podéis ver muchísimas menos conexiones en el centro, donde además se ha producido una densidad brutal en el ámbito conservador, menor densidad, pero también mucha interconexión en el ámbito progresista. Y eso que os decía de cuánto ha crecido la conversación, crecía mucho lo que tenía que ver con hogar y cuidados, pero fijaros que en total todo lo relativo a conciliación solo crece un 1,9%. Si este año no ha sido el año en el que todos hemos tenido encima de la mesa la dificultad para conciliar en el entorno de confinamiento, niños en casa, etcétera, no sé cuál lo será, ¿no? Por tanto, algunos brotes verdes en cuanto a que la conversación gana relevancia, pero todavía mucho por hacer en cuanto a generar el consenso suficiente para que haya una agenda verdaderamente compartida en nuestra sociedad. Y de hecho es porque los grupos ideológicos se están apropiando de conceptos distintos. El extremo que veis en este sociograma conservador se intenta apropiar de la conversación sobre maternidad y, sin embargo, el extremo progresista se apropia del término hogar y cuidados. A lo mejor si encontráramos uno que no fuera ni de uno ni de otro, podríamos generar ese movimiento y ese consenso que sí que hemos conseguido afortunadamente en materia de violencia. Finalmente, liderazgo. Liderazgo cae también, cae un 2%. Y liderazgo se articula de una manera más enfocada a los derechos laborales, la brecha salarial crece, pero crece muy poco y, sin embargo, cae un tema que también tiene mucha vinculación con la crisis económica generada por la pandemia, como puede ser la precariedad laboral. Por tanto, creo que también ahí hay una labor importante en cómo ponemos mejor de manifiesto que las mujeres están sufriendo de manera más destacada el impacto negativo en lo económico y lo laboral del entorno en el que estamos y en el que vamos a seguir durante una temporada, ¿no? Como os decía, brecha salarial en materia de liderazgo es el tema más relevante, pero es un tema que crece muy, muy poquito. Por tanto, tenemos también el riesgo de que se dé por hecho que es un tema superado y, por tanto, no se tome tan en serio como debería. En materia de igualdad laboral, precisamente, lo que podéis ver en el 2020 es que el ámbito conservador de la conversación ha crecido en importancia. En el 2019 era mucho más activo el bloque gris, que es los líderes de opinión y aquellas comunidades que vemos más cercanas a la izquierda de los sociogramas que dibujábamos antes, y sin embargo en 2020 se ha activado en torno a la igualdad laboral la conversación en el entorno más conservador. Así que nos quedamos con una sensación, yo creo que agridulce, ¿no? Es un volumen de conversación relevante con un nivel de consenso alcanzado en materia de violencia, pero con un riesgo altísimo de que en el entorno pandémico y pospandémico descienda a nivel de importancia y prioridad, y una oportunidad muy relevante para quienes, pues como los que estamos aquí en este webinar de hoy, tenemos una agenda, un impacto y un compromiso con la igualdad, podamos reforzar nuestra influencia y convertirnos en esos nodos de conexión que hoy vemos ocupan principalmente los líderes políticos. Así que, por mi parte, Carmen, he ido muy rápido, pero fin del pantallazo. Muchísimas gracias.
Creo que los datos, perdonad, que han quedado claros y que seguro que ahora los vamos a ir desgranando con cada una de las expertas en estos temas. Yo quería también recordar que cualquier persona que quiera enviar una pregunta a cualquiera de las que nos sentamos aquí en esta mesa, que vayan enviando ya sus preguntas al chat para que podamos hacerlas llegar a cada una de las expertas. Tú hablabas de liderazgo y de igualdad laboral, que es además una de las dos barreras que ha experimentado un mayor descenso en el volumen de conversación durante esta pandemia. Curiosamente, Mercedes, sin embargo, 1/3 de las conversaciones eran el concepto de desigualdad y brecha salarial. A lo mejor hemos dejado de mirar tanto al liderazgo para ver otra parte del esquema, a lo mejor la parte más llana, que era el salario, que era la brecha. ¿Cómo está la situación? Creo que sí, que esto mismo de lo que hablaba Luisa al principio, que tiene que ver con cambia el escenario, cambia las circunstancias, cambia la atención y la percepción de la gravedad que pueda tener cada una de las cosas, ¿no? Entonces, mirando aquello que tiene que ver con el reparto de tareas, con la parte doméstica, tiene toda la lógica pensando que venimos de un año de confinamiento, ¿no? Pero por otro lado creo que también hay una tendencia a pensar que hay cosas que están, que son más vitales y que están quizás por encima de aquellas, digamos, lo práctico y lo cotidiano toma más espacio que quizás lo filosófico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y temas de liderazgo siempre son importantes, es el centro de lo que hacemos, fundamentalmente porque creemos que la participación de las mujeres activa es absolutamente necesaria y incorporar las voces de las mujeres en la agenda estratégica en todos estos temas que son sensibles, importantes y sobre los cuales generalmente coincidiremos seguro, pensábamos que ya no estaríamos hablando sobre estos temas, que seguimos abordando día a día, porque si no lo hacemos hay un silencio de radio que hace que las cosas retrocedan. Y que cualquier crisis, y por supuesto esto es histórico, hace retroceder estos temas, los temas que tienen que ver con las mujeres, el género, la participación social y política, etc. Y a mí me preocupa un poco lo de que esto esté centrado, según los números del estudio, en digamos, quienes son expertos en el tema, ¿no? Expertos o expertas. Es decir, los actores que tienen que ver con la política son los que se expresan. Y sin embargo, en el ámbito personal, de liderazgo, profesional, de las propias empresas, hay como un alejamiento de estos temas, de ir comentando, sentando precedente, bajando información en relación a qué toca en cada una de las vidas de las mujeres, no solo lo que tiene que ver desde lo más básico que es la violencia de género, que por supuesto es fundamental, es algo, o sea, tiene que ver con los derechos humanos, a lo más sutil que tiene que ver con la toma de decisiones y con la participación de las mujeres en todos los estamentos en los cuales las decisiones son importantes y fundamentales, no solo para nuestras vidas y nuestro entorno y escenario de hoy, sino para la de las mujeres que vienen detrás, ¿no? Llámense hijas, nietas nuestras o de nuestras vecinas. Entonces, me parece que hay una reflexión bastante profunda que hacer con respecto a qué importa, por qué importa y qué es lo que se produce en el terreno no solo empresarial, sino profesional de las mujeres, ¿no? Que hay algo que es lo básico que tenemos, por supuesto, que tener asegurado, pero hay otro escalón, diría, que no sé si es como una dejadez, ¿no? A otros sectores de gobierno, políticos, o quién se supone que tiene que resolver esto. Pero me parece que es un debate pendiente, necesario y absolutamente urgente. Muchísimas gracias, Mercedes. Recordamos que Mercedes Gulich es CEO también de las 100.
líderes, que eso es siempre el top de las 100 mujeres líderes en España, que siempre es una forma de visualizar quiénes son y dónde están. Hablaba Luisa de esa dicotomía que había entre maternidad y cuidados, y es que un 15,2% de los tweets analizados en el informe tenía que ver con conciliación y maternidad, y un 12,6% sobre derechos laborales, que en este caso iban bastante unidos por la situación de pandemia en la que hemos vivido y en la que nos hemos encontrado con un teletrabajo que ha condenado a muchas mujeres y sobre todo a muchas madres a un infierno laboral, personal y familiar. De eso sabe mucho el Club de las Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio, que ellos son un actor además muy importante en redes sociales y que crean bastante conversación en este tema. Maite Boscozábal. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado y formar parte del análisis de este estudio tan interesante. Yo, como socióloga, me apasiona ver todos estos gráficos y ver cómo se mueven las conversaciones. Es muy interesante lo que contáis y lo que refleja, y coincide totalmente con nuestro análisis, ¿no? Porque es verdad que se ha hablado mucho del hogar. O sea, la pandemia ha sido como poner un espejo en algo que no estaba visible, que estaba oculto, ¿no?, a los ojos de la sociedad, y de repente pones un espejo y empiezas a ver los hogares de la gente, cómo se organiza la gente, empiezas a ver niños por aquí, es decir, los niños que estaban ocultos, ¿no? Parecía que no existían, pero de repente, bueno, pues en los ámbitos laborales empiezan a aparecer por alrededor, y eso nosotros lo vivimos con optimismo, ¿no? Dijimos, bueno, pues qué bien que se destape esta realidad que está tan oculta, y que nosotras ya en febrero de 2020, que lanzábamos el estudio de las invisibles, ya estábamos diciendo que éramos invisibles, que los niños son invisibles y que necesitábamos visibilizar el tema de la maternidad, ¿no? Porque parecía como que eso ocurre en el hogar. Entonces, yo creo que la pandemia sí que ha ayudado a poner el foco y este espejo dentro de los hogares, pero, como decís, no lo suficiente. Es decir, ha aumentado, pero no ha sido suficiente. Para nosotras sigue siendo invisible. El debate todavía, el debate social y político todavía estamos muy lejos de lo que deseamos. Y para nosotros esto es muy importante, porque en el inicio de la pandemia, cuando lanzamos nuestro estudio, Esto no es conciliar, era precisamente eso, ¿no? Es decir, no vamos a discutir que la prioridad aquí es el tema sanitario, el tema económico, por supuesto, y en eso no hay discusión. Pero para nosotros era muy importante no abandonar todo lo que sean políticas y todo lo que sean medidas que protegieran también a los cuidados, ¿no? y a la maternidad. Y se ha dado por supuesto, como siempre se ha dado por supuesto de que los hogares tiran solos, que ya te apañarás y ya, bueno, es como que es una empresa, por decirlo así, que funciona sola, con lo cual no vamos a meternos ahí dentro. Entonces, para nosotros ha sido muy importante visibilizar eso, ¿no? Decir, es que necesitamos apoyos, necesitamos estructuras y necesitamos que alguien nos ayude, sobre todo en un momento en el que no estábamos contando con las estructuras de la no conciliación, que eran los abuelos, las abuelas sobre todo, y las escuelas, ¿no? Cuando se cerraron las escuelas. Entonces, para nosotras era muy importante que el debate político y social también mirara para adentro, no solo mostrarlo, sino que también se pusieran los apoyos. Y en ese sentido también me parece interesante lo que habéis dicho de la polarización, ¿no? Y que en el territorio de conciliación parece como que está muy polarizado, y que todavía las empresas y el debate más empresarial todavía no está generando suficiente ruido o no está en redes sociales. Para nosotros es muy importante que las empresas también cojan esta responsabilidad de hablar, de escuchar a las personas. Las personas que trabajan en las empresas también tienen un hogar, tienen una familia, hay que escucharlas y tienen que comprometerse, ¿no? en ser parte de ese apoyo. Y para nosotros es muy importante que las empresas también hablen de esto, hablen de corresponsabilidad, hablen de yo te voy a apoyar, yo te voy a escuchar, y que entren en este territorio más personal, más familiar, ¿no? Nosotras siempre nos gusta distinguir entre lo que son las barreras externas que existen en la conciliación, que son todas las medidas que puede poner en marcha una empresa
o el gobierno, ¿no? Que eso yo creo que vamos, falta mucho avance, pero bueno, las empresas sí que están mostrando su compromiso en superar esas barreras externas, pero luego hay unas barreras internas que son estas creencias, los valores que aprendemos desde pequeñas y que tienen que ver con los roles tradicionales de género que aprendemos en el hogar y que las empresas también tienen ese compromiso de educar en corresponsabilidad y en igualdad, ¿no? Por lo tanto, animo también a las empresas a que se metan, ¿no?, dentro de este terreno más familiar y más individual, porque es importante y así podremos ir superando todas estas barreras que vamos detectando en el club. Gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, un poquito antes de arrancar el directo hablábamos aquí en privado nosotras y lo confesamos ahora, ¿no, Victoria? De que, claro, las barreras están muy bien, pero que lo primero nos necesitamos vivas para luego luchar contra las barreras. Ya hemos hablado de que la violencia de género crea cierto consenso entre los grupos más politizados a la hora de hablar y eso es una lucha que ha costado muchísimos años, ¿no?, de dejar claro que todos estamos contra la violencia de género y que obviamente el 8M seguía siendo un día reivindicativo para demostrarlo. Adelante, Victoria. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Me parece un lujo estar en este panel y en este espacio. Yo, sin embargo, pese a pecar de pesimista, que personalmente no lo soy, pero creo que obtengo quizá un exceso de información, se puede haber un exceso de información. Me parece que lamentablemente tenemos que concienciarnos ya y tomar medidas de que se han roto los consensos. Hoy no se firmaría el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tenemos un grupo en la Cámara, Vox, que es ultranacionalista, internacionalmente ultranacionalista, y que no solo utiliza Vox de pago y personas, pues ya hemos visto las evidencias de Donald Trump y de Steve Bannon, etcétera, para humillar a las víctimas, también a las representantes políticas de la igualdad. Y esto crea un efecto silencio, un efecto temor, que no hay que despreciar como causa del descenso de las menciones. Es importante, cuando hablamos de extremos, no incluir como extremo a quienes defendemos los derechos humanos. El machismo no es lo contrario del feminismo, de eso es cultura general, pero quienes defienden la igualdad y los derechos humanos y que las mujeres alcancemos ese lugar que no hemos alcanzado en el Estado social y democrático de derecho cuando se nos ha venido encima la pandemia, no son el extremo a los negacionistas de los derechos humanos. Hay un extremismo en este país, evidentemente, en todos. O sea, es decir, hay una internacional, además muy conectada entre sí, aunque se diga ultranacionalista y America First, todos los españoles primero, es falso. Es una internacional organizada que evidentemente tiene un discurso extremo xenófobo, machista, homófobo, profundamente clasista. Y frente a ello no es un extremo hallarse orgullosas de la conquista de eso que nos define en Europa como los países civilizados tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los consensos sobre que los derechos humanos se construyen no desde el Estado liberal, sino desde el Estado social y democrático, ¿no? Que la libertad sin igualdad no deja de ser la ley del más fuerte. Esto, pues cuando se estudia historia y pasamos del liberalismo al Estado social es esto, ¿no? Y sin embargo, estos consensos realmente se están rompiendo. Cuidado, no vayamos luego a preguntarnos cómo pasó. A mí me alegra mucho, es una buena noticia que en los entornos conservadores también se hable de la igualdad laboral. Yo creo que realmente ya era hora, o sea, este consenso, sin embargo, sí lo celebro y ya era hora de que las grandes empresas asuman también su responsabilidad histórica en el descenso de la maternidad, en la brecha demográfica. Las mujeres no hemos tenido las condiciones, eran pequeñas, continuas, pero auténticas heroicidades, tirar para adelante, ¿no? Entonces, analizando lo que habéis determinado
como paradoja, y también quiero decir que el estudio me ha resultado muy interesante, pero realmente nosotros estamos preparando a uno de Big Data. Cuando lo saquemos os lo hago llegar a ver si también os cuadra, porque no es mi medio habitual, ¿no? Yo con mi formación de letras y de magistrada, pues la verdad es que me he incorporado un poco tarde a este mundo, y sin embargo tiene una potencialidad, por ejemplo, en la detección del riesgo. Sobre algoritmos funciona Biogen, ¿no? Un sistema policial. Pero bueno, sin irme del tema, lo que habéis denominado como paradoja de que se hable menos de la violencia, realmente, y que se denuncie menos, realmente según nuestros datos, sabéis que nada más declararse el estado de alarma en 48 horas, es increíble, pero hubo que adaptar los contratos que tiene la administración pública, en concreto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para el teletrabajo hasta en el 016. Casi 15 años de 016 y nadie había pensado en esas mujeres en teletrabajo. Claro, están en un espacio de 80 o 100 metros cuadrados, 24/7, 365 días al año. Con que se contagiara uno, perdíamos un servicio esencial. A las 48 horas habíamos declarado este y otros servicios de acogida, pues pisos tutelados, etcétera, los dispositivos que también los lleva Delegación y Atempro, que es parecido a Cruz Roja, una especie de teleasistencia. Todo esto lo habíamos declarado servicio esencial. El incremento de llamadas al 016 y al WhatsApp que pusimos en el estado de alarma del 14 de marzo al 20 de junio, todos los servicios juntos fue de un 57,9%. Pero de los servicios, digamos, silenciosos, ahora que estamos diciendo tanto de la violencia silenciada, ¿no? Que es una violencia muy, muy oculta, creció en un 457,9%. Un servicio que ya estaba, el 016 online, quiero decir que es más, pues si tienes dificultades en el habla, que también está accesible y tal. Pero bueno, se podía usar desde antes, ¿no? Entonces, este incremento tan brutal, claro que hay menos denuncias y sin embargo hay más peticiones de ayuda. Las mujeres no han estado en la calle. También ha habido menos delitos de quebrantamiento de orden de alejamiento, porque los hombres no podían salir a la calle, pero no de quebrantamiento de prohibición de comunicación. Y la violencia digital, sobre todo en nuestras jóvenes, ha sido brutal. O sea, está por estudiar, pero los datos que tenemos, incluso de tráfico de pornografía policialmente, en fin, nos indican una realidad que, decía Maite, la pandemia ha sido un gran espejo. Yo creo que es más, nos ha puesto frente al espejo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es más una lupa de muchos millones de aumentos que ha hecho más grande lo que ya existía. Quienes tenemos relación con el ámbito penitenciario decimos mucho que la prisión no hace peor, quizá exagera todo. Lo bueno y lo malo, pues bueno, un poco la pérdida de libertad y el confinamiento absoluto ha hecho un poco esto, ¿no? Y sobre las violencias es evidente que han disminuido los asesinatos y sí ha sido notable, ha sido el año que menos, pero en absoluto podemos lanzar las campanas al vuelo, porque lo que ha habido en esa violencia tremendamente silenciosa y silenciada es una gran violencia de control. En el extremo más grave de eres mía o no eres de nadie, si eres mía, no llego al no eres de nadie. No te mato, porque te tengo controlada. La violencia de género no es violencia doméstica, es una violencia que domestica constantemente a la mujer. Y esto, cuidado, porque este silencio, quienes lo propagan, se humillan a las víctimas, humillan a los representantes de las víctimas y hacen que tengas miedo incluso a asomarte a estas ventanas de redes sociales, están siendo, en términos jurídicos, encubridores. Y esto en derecho se pena igual que la complicidad. Muchísimas gracias, Victoria. Yo creo que el informe del año que viene va a ser muy interesante, si lo hace Llorente y Cuenca sobre Twitter, con el tema de la violencia de género, sobre todo con lo que estamos viviendo en los últimos días, porque un hecho que podría muy concreto ha provocado una gran conversación en Twitter sobre otras violencias de las que tú hablabas, que cómo se prueba un maltrato psicológico, qué es violencia vicaria, temas que incluso han empezado a surgir en las redes sociales con conversaciones muy distintas. ¿Es bueno este tipo de conversación, aunque sea en redes, a golpe de tuit y por el motivo por el que ha sido, Victoria?
Fíjate, en espacios como la Asociación de Mujeres Juezas estábamos precisamente discutiendo esto porque nos chirría la plataforma, pero cuidado, porque yo creo que tenemos sin querer, o sea, a ver, igual que creemos que el machismo tiene que destruir, de construir muchos prejuicios y muchos estereotipos sobre las mujeres, creo que las mujeres que nos movemos en determinados espacios también tenemos que reconocer nuestros propios privilegios y deconstruirlos. A ver, la plataforma es la que ella ha elegido, la que ha optado, la que se le ha ofrecido, y no puede desmerecer el discurso. Llega a muchos millones de mujeres. Yo recordaba a Ana Orantes. Ana Orantes también salió en un programa en Prime Time, en un programa que normalmente no estaríamos viendo quienes trabajamos fuera de casa, y sin embargo llegó a muchísimas mujeres. Yo en esto creo que estoy de acuerdo con quienes dicen que va a haber un antes y un después, que no podemos caer en volver a situar el foco sobre ella, sobre la víctima. Tenemos que situar el foco sobre lo que ha fallado y sobre lo que estructuralmente hace que si una mujer de esa clase social, con ese dinero y esas posibilidades comunicativas de acceso a la justicia, a defensa, etcétera, nos está narrando un maltrato psicológico que es del autor, pero también tiene una gran parte de maltrato social. La acusación de mala madre, tenemos aquí a una representante estupenda de eso tan fuerte que es las malas madres. Esto hay algunas que podemos haber superado este estigma, pero realmente para las mujeres es una gran cárcel, domestica mucho tener que estar a la altura de lo que la sociedad considera una buena madre. Así que yo no puedo todavía, digamos, sacar las conclusiones. Sí me parece un ejercicio importante que hay que dejar rodar y evolucionar, pero fijaos que incluso se ha intentado hasta derivar el foco de lo que es violencia machista y violencia vicaria o violencia de género en pareja o expareja, que es donde estamos más avanzadas. No se trata del caso de violencia sexual aún más oculta. No. Y se ha intentado derivar el foco hacia un inexistente síndrome de alienación parental. Esto es un desprecio a las víctimas y al conocimiento de las mujeres, o sea, derivar esto a algo acientífico e inexistente, como es el famoso SAP, ¿no? Que es otro medio de opresión de las mujeres, inventado por Gardner, ¿no? Conocido defensor de la pedofilia. Entonces, realmente, ocultar a las líderes, ocultar a las víctimas o humillarlas y ocultar incluso los debates, pues creo que actos de análisis un poco más profundo y con una perspectiva de género como este contribuyen a hacer lo contrario, pero cuidado, porque estamos en este momento muy interesante, pero de verdad que de mucho peligro, que no puede suceder que mientras unas avanzamos mucho en el techo de cristal, no nos fijemos en los suelos pegajosos y en otros espacios donde hay unas mujeres muy diversas que recogen los cristales que rompemos nosotras y con quienes a quienes les llegan muchísimo más estos mensajes y los están analizando desde otro punto de vista, no diciendo este medio, esta manera de presentar habrá ganado dinero, sino diciendo por primera vez esto que me han contado me ha llegado y me ha pasado a mí. Porque no todas hablamos el mismo lenguaje ni entendemos los mismos parámetros. Y yo, que vengo de la justicia, siempre tengo que reconocer que la justicia no está al alcance de todas. Que creemos que sí, desde luego mucho más que en otros países, sí, pero es una puerta estrecha para muchas mujeres y para las más vulnerables a menudo es una puerta cerrada. Así que todas las demás puertas, pasen por un programa de televisión o por un equipo de sororidad donde la encuentres, bienvenidas sean. Gracias, Victoria. Perdona, quería preguntarle. Iba a decir que justo la reflexión que apuntaba Victoria de lo que está pasando estos días, yo la vinculo mucho a lo que decíamos de estrategias de influencia. El espacio que dejas vacío lo ocupan otros. Entonces, esa visión un poco, permitidme, elitista, de decir yo no participo o no es el lugar, tal, pues lo que está haciendo es que predomine la otra visión, es que se cuelen los otros mensajes, ¿no? Y eso nosotros lo vemos mucho
desde el ámbito de la empresa en materia de lo que hablábamos ahora, de la influencia digital, por ejemplo, ¿no? Desde luego no son espacios fáciles ni cómodos, hay que pensarlo muy bien y hay que hacerlo muy bien, como en cualquier otro espacio, pero esa conversación existe. Si no estás, si no participas, si no, pues claro, el espacio te lo ocupa el extremo del que hablaba Victoria, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre la que creo que es importante actuar, porque quien quiere hacer el trabajo desde el otro lado lo hace muy bien y sin respetar ninguna regla del juego, ¿eh? O sea que yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que dar esa pelea, sin ninguna duda. Sí, había nombrado Victoria un concepto que también se ha hecho pues muy popular ahora en la pandemia, que es el suelo pegajoso. Quería preguntarle a Mercedes que, claro, llevamos mucho tiempo hablando del techo de cristal, ahora surge el suelo pegajoso, pero realmente son dos conceptos bastante unidos en la misma lucha. Uh-huh. Bueno, se habla de techo de cristal, de techo de cemento. A mí me gusta decir que no he nacido para picapedrera, que tenemos que reconstruir una casa que nos albergue a hombres y mujeres en pos de aquello por lo que peleamos y sobre todo para conseguir en vida, o sea, en la vida de cada uno, el espacio que tiene cada uno, un lugar diferente con la responsabilidad de quienes vienen detrás nuestro, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que debería movernos a la hora de pensar qué hacemos y qué dejamos de hacer por aquello de los espacios vacíos es justamente las herramientas que tenemos para cambiar las cosas. Cuando la escuchaba recién a Luisa hablar sobre aquello que no se ocupa y que de alguna manera se apoderan quienes tienen más actividad o tienen más claro o tienen más tiempo también, porque yo que estoy mucho en aquello que se llama empoderamiento femenino, liderazgo, reputación, influencia también, es hiper común encontrar como, digamos, una excusa la falta de tiempo. Y sin embargo, por supuesto, siguen siendo los hombres los que tienen más tiempo porque todavía no han entrado en ese terreno doméstico, cotidiano, emotivo, de los afectos, de los cuidados, o sea, todo lo que conocemos de sobra cuando se habla de conciliación, que también es una palabra que ha ido ganando espacio. Sabemos quiénes tenemos la conciliación por defecto y quiénes todavía están en ello. Dicen que las nuevas generaciones han cambiado y probablemente haya otros modelos. El tema es qué es lo que se ve, qué es lo que se naturaliza y hasta qué punto esto va marcando aquello que se cambia desde la realidad que vemos y que al final va a influir en quienes reciben ese impacto de lo que en este caso las redes sociales pueden estar comunicando. Y yo creo que esa también es una brecha complicada porque tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las prioridades y tiene que ver con que todavía las mujeres estamos en varios ámbitos donde los hombres no han entrado. Hablaban también, por supuesto, de la maternidad y creo que ese es otro gran debate. En una mesa en la que participé en Malas Madres, se lo dije a Laura Baena, es un tema absolutamente económico y para este país hablar del invierno demográfico debería estar ya en la agenda. Entonces no es un tema de mujeres, aunque sigamos pariendo las mujeres. Es un tema económico absolutamente brutal, especialmente para este país que antes de la pandemia volvió por primera vez a ratios en los que murió más gente de la que había nacido, ¿no? Entonces, creo que son varios los factores que coinciden y que son dignos de análisis. Y acá, yendo un poco al terreno que yo manejo y que tiene que ver con el liderazgo, el cómo se lidera y para qué se lidera, el poder sirve para hacer. Y tenemos que saberlo las mujeres, tenemos que tenerlo claro. O sea, si no ejercemos el poder, no podemos cambiar las cosas. Aquellas que nos influyen, que nos duelen, que son injustas
Y esa es nuestra responsabilidad. O sea, creo que tenemos que asumirla. Y el tema de las conversaciones y el de quién se adueña de las conversaciones es absolutamente vital. Aquellos temas que nos importan tienen que estar hoy ya repartidos en diferentes espacios, uno de los cuales tiene que ver con lo digital, las redes sociales o lo que fuera. Y sobre todo que ciertos debates no se banalicen, porque también la participación hace que ese debate vaya hacia un lado o hacia otro, que haya quien se apropie, y el dejarlo creo que también es una falta de responsabilidad, porque es también un lugar donde se están dirimiendo cosas que son importantes y van a ser importantes para el futuro de otras mujeres. Entonces, creo que la conversación digital requiere de tiempo, requiere priorizarla y ponerla en un lugar para entender por qué importa y por qué debemos dedicar también, además, y lamentablemente no tengo buenas noticias, por ahora no hay otra manera que sacando tiempo del tiempo que no tenemos, pero sí es importante estar. A mí me preocupa muchísimo que las conversaciones se manejen solo en el ámbito político y que se dé por hecho de que ciertas cosas están donde están, como decía recién con respecto a lo doméstico, ¿no? Eso va de suyo, va solo. No, nada va solo, todo cuesta un esfuerzo brutal. Y si no somos conscientes hasta qué punto podemos cambiarlo con nuestras acciones, y difícilmente avancemos, ¿no? O sea, se dan todo el tiempo cifras con respecto a lo que falta para cada una de las cosas que se fueron mencionando, ¿no? De la brecha laboral, el tema de la conciliación, lo doméstico. Pero yo otra vez creo que influencia, poder, significa también el asumir que ciertas cosas las podemos cambiar en la medida en que nos metemos en aquellos temas en los que no estamos porque creemos que pertenecen a otros y nos pertenecen a nosotros, ¿no? Por la famosa frase de lo personal es político, creo que sigue siendo vigente, y que si lo tenemos en cuenta y lo hacemos de manera estratégica y orgánica, sacando tiempo del que no tenemos, pero que tenemos que priorizar, creo que va a ser positivo y va a ayudar a que esto, a través de las redes, que son multiplicadores fundamentales, se instale y se le dé la importancia que tiene, y que el debate, lejos de banalizarse, tome la estatura que debiera con los temas que son fundamentales y de los que estamos hablando. Bueno, de las preguntas que van llegando al chat, recordamos que podéis seguir enviando preguntas para todas nuestras participantes. Maite, muchas de ellas se habla del tema de conciliación y corresponsabilidad, ¿no? Y cómo los términos importan, y que preguntaba Nieves, una de nuestras participantes, si sería positivo la conversación sobre conciliación cambiara o se dirigiera hacia una conversación sobre corresponsabilidad y cambio, sobre todo en unas estructuras que nacieron, dice ella, cuando muchas mujeres no estábamos en ellas, como horarios laborales, trabajo, me refiero, estructuras empresariales que no nos han tenido en cuenta en el origen. Claro, absolutamente. De hecho, es que no puedes separar, la conciliación no se puede entender sin corresponsabilidad, porque la conciliación al final es permitir tener tiempo para desarrollarnos como personas en otros espacios, ¿no? Que puede ser el cuidado, pero también pueden ser otros espacios. Y eso pasa porque los hombres y todas las personas, independientemente de tu género, estén participando, con lo cual la corresponsabilidad en el hogar es importante, y luego también, como he dicho antes, también la corresponsabilidad social, ¿no? De quién depende la conciliación. Depende de cómo se organice una familia, mejor o peor, haciendo más malabares que otros, o depende también de las empresas, o también depende del gobierno, ¿no? Por lo tanto, no solo vamos a centrarnos en el concepto de corresponsabilidad en el hogar, que obviamente es muy importante, pero también esa corresponsabilidad social para que las empresas permitan a las personas hacer uso de otros tiempos, y para que el gobierno facilite
las leyes y las palancas de cambio para poder apoyar a las empresas y también a las familias, ¿no? Con lo cual, el concepto corresponsabilidad es inseparable del concepto conciliación. O sea, absolutamente, o sea, tenemos que hablar de los dos. Y luego, otro factor muy importante es que, bueno, parece como que cuando hablamos de conciliación es solo para las mujeres, ¿no? Esto para nosotros es muy importante decir, es que nosotras somos las que estamos viviendo las consecuencias de la conciliación, pero tenemos que traducirlo a conseguir una conciliación para que ellos también cumplan con su derecho y su obligación de cuidar y de estar en otros espacios como es en el del hogar. Y lo que hablaba también Mercedes, necesitamos referentes de mujeres, líderes, que estén en las empresas liderando, pero es que también necesitamos hombres referentes en espacios privados como en el hogar que muestren y que digan que se cogen una reducción de jornada, una excedencia o que se organizan su vida diaria para poder cuidar, ¿no? Entonces necesitamos que ellos también visibilicen esta parte, ¿no? Esta parte más privada que permanece y ha permanecido oculta durante muchos años. Creemos y que es positivo palancas como pueden ser los permisos iguales intransferibles, que es una forma de que ellos ya desde el inicio, desde el nacimiento, ya cuenten con ese permiso que es intransferible y que lo cumplan, porque es una forma de entender y de entrar a asumir roles que antes se les separaba, o sea, te sacaban a los 15 días fuera, ¿no? Y ahora es una manera de que desde el principio participen de esa tarea del cuidado que es tan importante. Entonces, confiamos en medidas como estas, evidentemente acompañadas de otras muchas, como tiene que ser en el ámbito empresarial, ¿no? De la flexibilidad, del hablar, ¿no? Y del poner sobre la mesa la importancia que tiene desarrollar otras actividades como el cuidado, ¿no? Tiene que ir acompañado de eso, pero creemos que es positivo que ya desde el inicio, desde el nacimiento, los hombres también se vean obligados y animados a cumplir con su derecho, que es el del cuidado, y a que no nos extrañe que haya hombres que pidan una reducción de jornada, ¿no? Por ejemplo, creemos que es importante en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que corresponsabilidad es indisociable de conciliación y luego también, como digo, no solo la corresponsabilidad en el hogar, sino también la corresponsabilidad social. Maite, perdone, pero quería porque cuando dijiste que estén obligados, hiciste un poco como el comillas, ¿no? ¿Y no será que hasta que la baja paternal no sea obligatoria, no hay manera de que esto suceda? O sea, mientras dejemos, creo que las leyes han ayudado en muchas instancias y que esta es una ley que se está demorando. Mientras no haya una baja paternal obligatoria, las empresas van a seguir viendo a hombres y mujeres de manera diferente. Sí. Recuerdo hace muchos años, y lo pongo siempre de ejemplo porque me pareció excepcional, un anuncio, creo que fue en la época de Zapatero, que estaba el empleador y un muchacho de espaldas sentado frente a la mesa y le decía el empleador, ¿piensas quedarte embarazado? O sea, esa debería ser la pregunta, ¿no? O sea, si es algo, es una construcción de dos, mientras eso no se produzca, creo que seguiremos hablando de este tema, entre comillas, y no como algo que debe suceder porque corresponde, ¿no? Totalmente. Pero allá está, quiero decir, ya hemos aprobado los permisos iguales e intransferibles. Es verdad que no llegan todavía a los 6 meses y la ideología más ultraliberal se ha quejado diciendo que tenían esa obligación. Vamos a ver, es que efectivamente esa es la perspectiva. La del empresario que cuando te entrevista a ti, mujer, no está viendo una barriga, porque además la brecha salarial, curiosamente, no está al inicio de la vida laboral. Ya sabemos todas dónde se encuentra y es la maternidad. Entonces, es tan evidente que se necesita que cuando te están entrevistando por encima de tu cabeza no estén viendo un embarazo que te va a limitar tu carrera, sino que seamos dos personas iguales, tanto que se habla del mérito y la capacidad, pues exactamente para que no haya esa barrera previa para la igualdad, que acabo de decir sin querer, es precisamente el título de este evento.
Tenemos, o sea, el Estado tiene que ser proactivo. Nuestra Constitución dice en el artículo 9.2 que los poderes públicos tienen que promover y remover los obstáculos para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas, que no basta escribir las leyes. Y yo creo que, bueno, se venía gestando desde más tiempo y desde luego tiene una base en el movimiento feminista. Nadie se puede apropiar de estas medidas, aunque sí, digamos, quienes apoyan el Estado social, pero el Real Decreto de Planes de Igualdad y el de igualdad salarial y el de brecha salarial, realmente valorar los trabajos de igual valor, algo, bueno, evaluar, perdón, los trabajos de igual valor, algo que llevamos tanto tiempo diciendo, creo que sí son avances que no podemos despreciar, y sus efectos creo que serán bueno, pues probablemente más, o sea, inmediatos y muy evidentes, ¿no? Yo creo que es pronto todavía para medir cómo ha impactado. Para nosotras es positivo, y en febrero del año pasado, que todavía no eran iguales los permisos, pero sí que se había avanzado con la ampliación de las semanas, sí que vimos que durante el permiso de paternidad y maternidad el principal apoyo de las mujeres estaba siendo, el 75% de los casos estaba siendo su pareja. Y a partir o sea, cuando ya se acababa el permiso, ya el apoyo de la pareja bajaba, ¿no? Bajaba a porcentajes por debajo de las abuelas. Con lo cual, para nosotros es muy importante esta ampliación, porque sí que está demostrando que la pareja es el principal apoyo para la crianza, y sobre todo por compartirla, no porque sea el ayudante, ¿no? Es por compartirla y porque aprendan. Es pronto todavía para medirlo, pero sí que vemos que es, bueno, es un paso para, sobre todo, de 0 a 3 años, que se convierta en, bueno, que el hombre ya entre a asumir estos cuidados por igual que las mujeres. Eso por un lado. Y luego en el ámbito empresarial, esto en el ámbito del hogar, pero en el ámbito empresarial, por supuesto, pues bueno, pues a lo mejor ya poco a poco va desapareciendo ese estigma que es el de la mujer en torno a los 30 años, que se puede quedar embarazada y que bueno, pues que no la miras con los mismos ojos que a un chico joven de 30 años, ¿no? Por lo tanto, creemos que en ese sentido es positivo, pero ojo, insistimos, tiene que ir acompañada de otras medidas, como por ejemplo podría ser, en lugar de la reducción de jornada, que también penaliza no solo el salario, sino que también penaliza tu trayectoria laboral, pues también contar con medidas como pueden ser la adaptación de jornada, que no te penaliza salarialmente, y que es una manera, de una forma flexible, de poder organizar tu jornada, y que cada vez haya más hombres, porque también está demostrado, ¿no?, que los hombres se alejaban de la reducción de jornada por la pérdida salarial. Bueno, pues ya que no tienes la pérdida salarial, por lo menos adáptate la jornada para poder cuidar, ¿no? Creemos que tienen que ir de la mano todo tipo de medidas, pero bueno, se están dando pasos y hay que medirlo, hay que ver cómo evolucionamos, y sobre todo si este es el camino hacia la igualdad, y que vamos mejorando los indicadores, porque aunque se vaya mejorando, va muy lentamente, necesitamos que sea más rápido. Y hablando de las empresas, y por cerrar esto, creo que también es importante, porque estamos hablando de redes sociales, de un estudio que está recogiendo un montón de valores y números que nos ayudarán a saber cómo estamos situados y dónde hay que pegar con más fuerza para cambiar la realidad que vivimos. Aquello con lo que coincidimos debería ser ya un tema superado. Me parece importante el rol tanto de las mujeres como de las empresas involucrándose en aquello que antes no era parte del digamos, el tema abordado por las empresas. Creo que esta pandemia que vivimos va a cambiar muchas cosas en relación a cómo utilizamos nuestro tiempo, lo doméstico, el teletrabajo, etcétera, etcétera, con lo cual se pondrá de relevancia, y será también importante seguir analizando cómo evoluciona, si esto empieza a ser una normalidad y ya no algo diferente, pero también cuál será el rol de las empresas en relación al lugar que quieren jugar en la sociedad en la que están. Es decir, yo utilizo mucho la palabra rancia porque a las empresas no les gusta nada, y entonces eso les pica y les hace pensar que no, que son modernas, que son disruptivas, que son innovadoras y que son geniales y cool y todo lo que se les pueda decir. Y en general son rancias, empezando por sus más altas direcciones. En la medida en que hay, porque todavía son mayormente hombres, muy mayormente hombres, quienes están al frente de empresas y entienden que las cosas han cambiado, que la sociedad les está
diciendo por dónde va el camino, y las mujeres que empiecen a jugar un rol muchísimo más potente en aquellos temas que se supone que no eran temas de los que se tenían que ocupar, y sin embargo sí, es absolutamente necesario que las mujeres tomen partido y que hagan en aquellos lugares donde las cosas suceden, entre ellos las redes sociales, esa expresión de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es, o sea, aportar valor y aportar conversación a aquello que puede cambiar en la medida en que cada una tiene poder dentro del ámbito, en este caso, de las empresas. Y hablo de esto porque son quienes están más alejados. Cuando vemos quiénes hablan, quiénes opinan y por qué está mucho más centrado en el ámbito político que en el empresarial, es otra vez ir a lo que decía Luisa, ese espacio vacío que es necesario llenar para que el debate tome cuerpo y para que ese cuerpo pueda operar en el cambio que estamos necesitando y que creo que es urgente para no seguir hablando de lo mismo el año que viene y los años que vendrán. Y si me permitís un inciso, fíjense en la importancia siempre de contar con las que no vemos, con esas que ni con los aumentos, porque están detrás de paredes, no viven en pisos exteriores, sino en el piso interior, donde no entra la lupa, o en el sótano, o más abajo todavía, ¿no? En la calle. Fíjate, siempre tener esa mirada hacia las que no vemos y a las que sufren esa violencia cotidiana, aunque no sean asesinadas, esa violencia de control, esa violencia psicológica, esa violencia en la que tan determinantes son los hijos, como que aumentan 6 años el tiempo de verbalización. Si la media de verbalización de la violencia es de 8,8 según los estudios de la delegación del gobierno antes de que yo llegara, la media cuando se tienen hijos mayores de edad llega a 15 años, o sea que tener hijos. Pero fijaos qué importante es cuando muchas están comentando también del teletrabajo, de la conciliación en la corresponsabilidad, y el teletrabajo cuando se es víctima de violencia de género en el domicilio es un riesgo emergente. Terrible. Entonces, quiero decir que siempre, nunca nos podemos olvidar de esa realidad tan prevalente y a su vez tan silenciada, porque las soluciones, que lo son para algunas, como demostró la primera solución de encerrarnos en casa, son un riesgo para ellas. Bueno, yo creo que lo bueno es que haya variedad en las empresas, ¿no? Que es lo que piden todas las mujeres, que tengan opciones. Después ya la elección. Yo recuerdo que, bueno, en Magazine hacemos historias de mujeres que han llegado a puestos en sectores muy masculinizados, y la directora de un taller de motores de una de las aerolíneas más importantes decía que, claro, que el 95% de sus trabajadores eran hombres y que tenían un plan ahora para las bajas por paternidad que iban a llegar, eran hombres en modelos jóvenes. Entonces, yo creo que es que las empresas deberían de naturalizar esa situación, fueran hombres o mujeres. Mi plantilla es joven, está en edad potencial, obviamente, de formar una familia, tengo que tener un plan alternativo. Hasta que no se meta eso como, da igual que sean hombres o mujeres, creo que no se podrá llegar, pero la clave es tener opciones, ¿no? Carmen, yo creo que estamos ya sobre el tiempo, sí. Pero fíjate que lo que apuntaba ahora Victoria, pero también la participación de Mercedes anterior, ¿no? El espacio de trabajo para la visibilidad es enorme, desde todos los puntos de vista, desde dar visibilidad a esas realidades ocultas y a las consecuencias de situaciones como la actual, a también desde la empresa, ya no solo la visibilidad de su compromiso con la igualdad o de cómo las que realmente están incorporando esto con naturalidad, como tú decías, son más competitivas, atraen más talento, generan más engagement emocional con todos sus stakeholders, pero también cómo desde la empresa podemos fomentar la visibilidad de mujeres para poner sobre la mesa de esa conversación digital, de los medios de comunicación tradicionales, diferentes modelos de éxito, de adaptación, de carrera, etcétera, ¿no? Hay una pregunta en el chat con respecto a, y dicen, qué bien que hayáis hecho este evento a esta hora. Después, efectivamente, la doble jornada penaliza muchísimo la visibilidad de las mujeres y su percepción y posicionamiento y, por tanto, el salir de ese suelo pegajoso o el poder romper el bendito techo de cristal, ¿no? Pues mientras las empresas piensen que la visibilidad hay que hacerla en jornada personal y no es una parte, pues seguiremos privilegiando a quienes no tienen otras
otras obligaciones, ¿no? De manera que yo creo, y si yo os propondría cerrar aquí para no irnos de tiempo, que es una conclusión muy relevante, ¿no? Todo el trabajo por hacer, pero la grandísima oportunidad que también se nos plantea por delante, ¿no? Para mantener una mirada positiva, aunque yo creo que todas hemos estado de acuerdo en que tenemos riesgos y alarmas muy importantes que no nos pueden permitir bajar la guardia, ¿no? Teniendo, Luis, en cuenta que el origen de esto fue la presentación de un estudio que tiene que ver con redes sociales, yo diría que teniendo en cuenta de que incidir, influir y de alguna manera poder cambiar las cosas es estar en el lugar donde suceden y asumir ese poder, es repensar los lugares donde tenemos que estar, más allá de nuestra habitual distribución del tiempo, de la cantidad de cosas en las que debemos repartirnos, empezar a priorizar para saber que nuestras voces que se escuchen significa que podemos ser referentes de otras muchísimas mujeres, multiplicar el impacto de esas voces para que quienes todavía no se han dado cuenta lo importante que es que nos vean, o sea, ser visibles significa también una responsabilidad y significa el multiplicar la voz de lo que estamos diciendo y que otras mujeres se animen a hablar y entiendan que eso es necesario para que sea visto y que puede llegar a acelerar los tiempos en la medida en que las cosas pueden cambiar a partir de lo que decimos, hacemos y nos ven. Bueno, ha pasado la hora muy rápido. Si alguien no quiere añadir algo más corto, porque nos tiraríamos toda la mañana y mucho tiempo más hablando de estos temas, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Victoria, Mercedes, Maite, Luisa, por supuesto, por acogernos en esta casa y darnos una excusa perfecta para hablar de dos cosas que nunca se unen, que es Twitter o redes sociales, por eso, porque hablábamos de otros canales que no son tan formales y las barreras que las tenemos en todos los sitios, incluidas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y a todos los que han estado gracias a vosotras. en la conversación y ahora tener conversación en redes sociales de igualdad. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.